Muy bien, pues estamos en Mateo, capítulo 8, y a medida que transcurrimos por el libro de Mateo, a veces os va a sonar un poco repetitivo, porque parece ser que cada vez que leemos un capítulo de Mateo, la autoridad de Cristo resalta, ¿vale? Y es normal, cada libro tiene lo que llamamos una línea melódica, es decir, hay un tema, hay un hilo conductor, un hilo temático que conecta todo el libro. Y en el caso del libro de Mateo, es Cristo es Rey, la autoridad de Cristo. Ahora, si recordáis, la semana pasada leímos el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte no solamente nos habla de esta nueva espiritualidad, sobre esta perspectiva correcta de la ley, sino que también fue utilizada para demostrar la autoridad de Cristo. Leed Mateo capítulo 7, por un momento, en el versículo 28 y 29. Mirad cómo el Sermón del Monte está conectado con la autoridad de Cristo. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, haciendo referencia al Sermón del Monte, la gente se admiraba por su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene, ¿qué? Autoridad. Y no como los escribas. Entonces, el versículo 1 del capítulo 8, que es donde empezamos hoy, mira lo que dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Por qué mucha gente quería seguir a Jesús? Pues porque su manera de enseñar la Biblia tenía muchísima autoridad. Nunca habían escuchado a ningún rabí, a ningún maestro de la ley, enseñar la ley de esa manera, y se quedaron maravillados. Pero en el día de hoy vamos a ver dos cosas. Número uno, la autoridad de Cristo no es solamente demostrada por su enseñanza, sino también por milagros y declaraciones que vamos a ver en el capítulo 8 y capítulo 9. El propósito principal de los milagros de Jesús fue demostrar su autoridad. No fue simplemente sanar a la gente. Sí, eso era un efecto secundario. Pero lo principal de sus señales y milagros era demostrar su autoridad. Desafortunadamente hoy en día la gente hace milagros y señales para mostrar su autoridad como seres humanos y no para resaltar el nombre de Cristo. Es algo triste. Y serán condenados por ello. Pero la segunda cosa que vamos a ver en Mateo 8 y 9 es el verdadero significado de seguir a Cristo. ¿Veis? Mucha gente quiere seguir a Cristo, porque ¿quién no quiere tener un buen maestro? ¿Quién no quiere tener alguien a quien recurrir cuando te pones enfermo? Obviamente toda la gente quiere seguir a Cristo. ¿Quién no quiere un amuleto de la suerte para que el día que te quedes sin trabajo puedas orar y decir: Dios, dame un trabajo? ¿Quién no quiere un amuleto de la suerte? Pero eso no es el verdadero discipulado, eso no es seguir a Jesús. Jesús, por medio de Mateo, nos va a enseñar lo que verdaderamente es seguir a Jesús. Entonces, mi argumento para vosotros hoy es este: el verdadero discípulo de Jesús, del Rey Jesús, es aquel que confía y sigue a Jesús sin reservas. Sin reservas. Así que vamos a leer estos dos capítulos durante el transcurso de este sermón, pero antes vamos a poner esto en las manos de aquel que tiene toda autoridad y transforma corazones. Padre amado, hoy vengo extremadamente confiado, porque esta semana me has recordado la autoridad que tienes. Todo está bajo tu autoridad. Esta semana, Señor, me lo ha recordado. A medida que estaba corriendo y veía hojas caer de los árboles, pensaba: Dios tiene autoridad sobre eso. A medida que recibía noticias sorprendentes y a lo mejor entraba temor a mi corazón, pensaba: no, Dios tiene autoridad, no hay nada que temer. Señor, gracias por ese bello recordatorio esta semana de que tú tienes toda autoridad, que puedo seguirte con plena confianza, sin reservas.
Y Padre, te pido que hagas lo mismo hoy en el corazón de mis queridos hermanos, de mi querida Iglesia, que hoy les recuerdes que tú tienes toda autoridad sobre todas las cosas y que hay que seguirte a ti, el Rey Jesús, sin reservas. Te lo pido todo, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, descansando en el poder de tu palabra y de tu Espíritu. Amén y amén. Entonces Jesús desciende del monte, ¿y qué sucede? Le sigue mucha gente. Porque como dije antes, ¿quién no quiere tener un buen maestro, un buen hombre que te enseñe lo que realmente significa la Biblia? Pero mirad quiénes son las primeras personas en acercarse a Jesús. Versículo 2. Y aquí vino un ¿qué? Un leproso. Y le dice a Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No dice Jesús: decreto ser sanado y me tienes que sanar por narices. No, si quieres, tú eres rey, y si tú quieres, sáname. Ahora recordad que los leprosos eran los marginados de la sociedad judía. Tenían que vivir a las afueras de la ciudad, pero el leproso entiende, al contrario de los escribas, la autoridad de Jesús al decirle: Señor, Señor en mayúsculas, si tú quieres, sáname. Este hombre entendía que alguien con tanta autoridad no podía ser forzado o ordenado a cómo y cuándo debía actuar. Simplemente podía pedir, y si la autoridad determinaba que debía ser sanado, pues sería sanado. Y Jesús dice: pues por supuesto, te sano. Y después, para cumplir lo que ya nos contó en el Sermón del Monte, he venido para cumplir la ley, no para abrogarla, que le dice al leproso: ve, preséntate ante el sacerdote y presenta la ofrenda que ordena Levítico 14, para testimonio de ellos, para que sepan que yo, el Rey Jesús, he venido para cumplir la ley. Entonces, primero se le acerca un leproso, y después mirad quién se le acerca. Versículo número 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un ¿qué? Centurión. Un leproso marginado de la cultura de la sociedad judía, y un centurión que era un ¿qué? Un romano, que era un enemigo de la sociedad judía. Y le pide que sane a su siervo que está muy grave en su casa. Ahora, ¿tú crees que un centurión sabía qué era este tema de autoridad? Por supuesto, su mismo nombre nos dice que tenía bajo su mando alrededor de 80 a 100 soldados. Él entendía la autoridad. Y este hombre tenía en su casa un siervo que estaba muy grave, paralítico, agonizando. Y Jesús dice: vale, voy a tu casa y le sano. Y el centurión dice: no soy digno de que tú vengas a mi casa, pero algo de autoridad sí que entiendo. Yo, por ejemplo, tengo a soldados bajo mi autoridad, y cuando yo les digo: ve y haz esto, ¿qué hacen esos soldados? Lo hacen, no tienen otra alternativa. Así que, Señor, si tú dices que se cumpla, se va a cumplir. No, dice ahí, dice el versículo 9, digo ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y Jesús, al escuchar estas palabras, dice: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del occidente, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué habla de que vendrán muchos del oriente y del occidente? Esto es un tema del que hemos hablado varias veces ya. El Evangelio iría ¿a dónde? A las naciones. Gente de las naciones, ignorantes de la ley, de los profetas, vendrían y reconocerían que Jesús es el Rey que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y en cambio los hijos del reino, en minúscula, el reino de Israel, a pesar de tener la Biblia en sus manos, acabarían condenados al infierno eterno. Qué contraste, ¿no?
los hijos de Israel irían al infierno por su falta de fe al no creer en Jesús como el Rey prometido. En cambio, personas de todas las naciones creerán. ¿Y con quién se sientan? Con los padres de la nación, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Pero qué fue lo que hizo a ese siervo sanar? Que ni aún en Israel he hallado tanta fe, una gran fe. Después, Mateo nos cuenta de algunos milagros de una manera un poco rápida. Primero, la suegra de Pedro es sanada, tiene una fiebre. Después, en el versículo 16, trajeron endemoniados y con su mera boca, con sus meras palabras, echa fuera a los demonios y sana enfermos. ¿Y por qué hace todas estas cosas? Mateo hace lo que lleva haciendo en Mateo, nos apunta al Antiguo Testamento, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Isaías 53, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Lo que nos dice aquí Mateo es, este Jesús es el siervo sufriente de Isaías, es el Rey prometido que vino a tomar nuestras enfermedades y nuestras dolencias. No mires a otro lado, no busques en otro lugar. Este es el Rey prometido. Ahora, si ya por su enseñanza mucha gente le seguía, imaginaros ahora que Jesús está haciendo milagros y señales. ¿Tú crees que más gente se apuntaba a este circo? ¡Por supuesto! ¿Quién no quiere tener a un buen maestro? ¿Quién no quiere seguir a un hombre que hace milagros? Mira lo que dice el versículo 18. Viéndose Jesús, después de hacer estos milagros, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, más personas le quieren seguir, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Quiero seguirte, Jesús. Eres un gran maestro, haces grandes milagros, quiero seguirte. Y durante las próximas 2 historias, Jesús nos va a decir qué es verdaderamente seguir a Jesús, qué implica reconocer a Jesús como tu Rey y aceptarle como el Salvador de tu vida. Qué sincero es el escriba, quiero seguirte. Pero mira cómo responde a Jesús. Al escriba le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde acostar su cabeza. ¿Seguro que quieres seguirme? Otro discípulo le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dice, no, sígueme, olvídate, deja que los muertos entierren a sus muertos. Estas 2 enseñanzas están vinculadas con el dinero, como ya enseñó en el Sermón del Monte. Al escriba, Jesús le dice que seguir a Jesús puede implicar vivir solamente con lo necesario, viviendo con lo básico. El seguirme a mí implica vivir con lo básico. Y al otro, este concepto de enterrar a su padre, no seáis mal pensados. No está diciendo que su padre está en un funeral y no, olvídate de tu padre. No, la expresión debo de enterrar a mi padre en esos tiempos significaba hasta que no reciba mi herencia, hasta que mi padre no fallezca, no puedo seguirte. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Bueno, ya cuando sea más mayor, ya seguiré a Jesús. Ya cuando cumpla mis sueños, mis metas, ya seguiré a Jesús. Y Jesús dice, no, o me sigues ahora o no me sigues nunca. Jesús aclara a los dos que no puedes seguir a Jesús y tener la mirada puesta en tus sueños, deseos y dinero. No puedes. Seguir a Jesús es una entrega sin reservas, con el peligro de perderlo todo. ¿Alguien aquí ha escuchado la historia de Borden of Yale? ¿Alguien? Borden of Yale.
Borden of Yale. Nadie ha escuchado de Borden of Yale. Solamente mi mujer. Bien. Algo estoy haciendo bien en casa. Os animo a leer la biografía de Borden of Yale. Borden of Yale era el legítimo, iba a heredar la herencia de los Borden. Los Borden eran dueños de una de las empresas más importantes de lácteos de Estados Unidos, y él iba a heredar una herencia multimillonaria. Esto fue en los años 1800, principios de 1900, ahora no me acuerdo. El punto es que Borden of Yale, y es Yale porque él fue a la Universidad de Yale, Y-A-L-E, Yale, un estudiante prestigioso que apuntaba a grandes maneras, y en uno de los veranos, durante su tiempo en la universidad, con el dinero de su padre hizo un viaje por el mundo, y él era un cristiano. Y ese viaje, que él pensaba que iba a ser un viaje turístico, se convirtió en el viaje en el que Dios le llamó a ser misionero a los musulmanes en China. Y Borden volvió a la universidad, renunció a su herencia para ser misionero a los musulmanes en China, con 20 y pocos años, 25, 26 años. Y utilizó parte de su herencia para sufragarse los gastos para poder llegar a China y ser misionero. Y el plan era ir a Egipto, estar allí un año, aprender las costumbres y el árabe para poder seguir y ser misionero a los musulmanes en China. Antes de salir de Estados Unidos, él en su diario escribió una palabra, porque la gente le estaba presionando. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Estás loco? No sé qué, no sé cuánto. Y en su diario escribió esta palabra: sin reservas. Sin reservas. Él cogió un barco, llegó a Egipto y a los pocos meses falleció de meningitis. Nunca llegó a China. Cuando las palabras volvieron a las universidades en Estados Unidos, cientos y cientos de jóvenes norteamericanos entregaron sus vidas para seguir a Jesús sin reservas. Ese es el tipo de discipulado que el Señor busca de nosotros, sin reservas. Pero la siguiente historia nos va a dar un poco más sobre lo que significa seguir a Jesús. Mirad el versículo 23. Y entrando en la barca, sus discípulos ¿qué? Siguieron. ¿Veis cómo la palabra seguir suena una y otra vez en estos textos? Y claro, milagros, grandes enseñanzas. Sí, hay que seguir a Jesús sin reservas. Yo creo que los discípulos no se esperaban esto. Mirad lo que sucede. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús, ¿qué? Dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. No con ese tono de voz. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de qué? Poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Una gran tormenta se levanta, que amenaza a aquellos que desean seguirle. Aquí también vemos una cierta semejanza a Jonás, aunque Jesús es un mejor Jonás. No voy a entrar en muchos detalles. Pero, ¿por qué se maravillan los discípulos? Porque la creación le obedece. Jesús tenía autoridad incluso sobre los vientos y los mares. El seguir a Jesús implicaba que Jesús les guiase directamente ¿a qué? A una tormenta, para probar su fe. Estos dos relatos de la conversación con el escriba y el discípulo, y ahora esta tormenta, nos enseña que seguir a Jesús no es solo ver beneficios de salud y orar por un buen trabajo, implica que Dios te guíe a tormentas para demostrar que Él tiene toda autoridad sobre tu vida. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús, aunque implique que Jesús te lleve a tormentas donde pienses que tu vida está en peligro, simplemente para demostrarte que Él tiene autoridad sobre tu vida? Este Jesús ya no es tan guay, ¿a que no? Y continúa.
con milagros. Primero, se le aparecen en el versículo número 28, al otro lado del río, en la tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Y mira quién reconoce la autoridad de Cristo. Esto es sorprendente. ¿Quién reconoce la autoridad de Cristo en esta historia? Mira los demonios. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Incluso los demonios reconocían su autoridad. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron, porque entendían su autoridad, diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Incluso los demonios reconocían la autoridad de Jesús, y Jesús les permite ser echados a ese hato de cerdos, y el hato de cerdos acaba cayéndose por un precipicio al mar. Ahora, la gente del pueblo podía haber dicho: gloria a Dios, nos has quitado a estos 2 endemoniados, ahora son cuerdos, pero no. El pueblo, al ver la autoridad de Jesús sobre los demonios, ¿qué piden? Que se vaya de allí. Es que la autoridad de Jesús a veces asusta. ¿Realmente queremos a este hombre aquí? ¿Un hombre con tanta autoridad? Eso nos pasa a nosotros también, ¿no? A veces Jesús hace cosas en nuestra vida que reta por completo nuestra autoridad sobre nuestra propia vida, ¿no? Cuando Él nos pide que hagamos algo y no, Jesús, eso es mío. Tú estás aquí para hacer milagros y para sanarme, no para decirme lo que... No. Jesús tiene toda autoridad. O sea, tú no eres del reino de Cristo si tú eres el rey de tu vida. Jesús tiene toda autoridad. Después, hace otro milagro que causa rechazo. Jesús se va de la tierra de los Gadarenos a Capernaum, y cuando llega allí, un grupo de personas le trae un paralítico. Y Jesús, al ver ¿qué ve Jesús en esta gente? La fe de ellos. Hace algo inesperado. La gente, yo creo que se esperaba un milagro, ¿no? Paralítico, ponte de pie y ponte a andar. Pero no hace eso, sino que le dice al paralítico: tus pecados han sido perdonados. Un momento. Una cosa es sanar enfermos, una cosa es echar fuera demonios, una cosa es calmar los mares, pero otra cosa es perdonar pecados, ya que es algo que solo Dios, Jehová Dios, puede hacer. Y los escribas le acusan de ser ¿qué? De cometer blasfemia. ¿Quién eres tú para ponerte al nivel de Dios? Pero Jesús responde: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene ¿qué? Potestad, autoridad en la tierra para perdonar pecados, para que veáis que yo soy rey, sobre todo, que yo soy Dios. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, hermanos, Jesús no es solamente un gran maestro, no es solo un obrador de milagros, Jesús es Dios. Y vino para salvar a pecadores de sus pecados y hacer de ellos seguidores de Jesús. Entonces, si vienes aquí solamente a buscar a alguien que te haga tus milagros y te dé tu trabajo, no, Él vino a perdonarte de tus pecados. Él vino a salvarte de esta gran enfermedad que todos tenemos por defecto, el pecado. Pero obviamente hay rechazo de los escribas. Pero también hay más rechazo. Si vamos al versículo 9, anecdóticamente, Jesús ahora llama al autor del Evangelio de Mateo, Mateo mismo. Mateo es un publicano. Ahora, no sé si sabéis que es un publicano, pero un publicano era un traidor para los judíos tradicionales, ya que trabajaba para el Imperio Romano, cobrando tributo, y usualmente eran bastante corruptos. Eran unos sinvergüenzas, realmente. Y cuando Jesús le dice a Mateo: sígueme, las alarmas de los escribas se encienden. ¿Cómo es posible que alguien con tanta autoridad, con tanto conocimiento del Antiguo Testamento, llame a un enemigo de la religión de Israel a seguirle? Y se lo echan en cara.
Estás con pecadores, con publicanos. ¿Qué hace tu Señor llamando a estos a su reino? Pero Jesús le dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús viene por encima de todo a salvar a pecadores del pecado. Pero viene a buscar a gente que no encaja o no encajaba con el sistema cuadricular que tenían los fariseos y los escribas. Y les apunta al Antiguo Testamento, específicamente a Oseas 6:6, donde el profeta Oseas recrimina al pueblo porque vienen con sus ofrendas, pero tienen algo contra sus hermanos. Ahora, ¿de dónde escuchamos nosotros esto? Si vienes al templo y tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, vuelve con tu hermano, ¿es donde lo escuchamos? La semana pasada en el Sermón del Monte. Y le recuerdas otra vez. No vengas a hablar de un publicano, de pecadores, cuando no sabes practicar la misericordia y no te reconcilias con tu hermano. No vengas a adorar a Dios, no vengas diciendo que eres parte del reino, cuando no te alegras si alguien que es un enemigo ideológico se salva. Cuando alguien que tú no piensas que merece ser parte del reino de Dios, se hace parte del reino de Dios. No te llames seguidor de Jesús cuando rechazas a un hermano tuyo por su nacionalidad, etnia u ideología política. Si haces esto, no has entendido el Evangelio. No entiendes el reino de Dios. Tu ofrenda es un asco, no vale para nada. Tu servicio a Dios no agrada a Dios si tienes algo contra tu hermano y no te reconcilias con él. Jesús le llama ¿a qué? Entended bien la misericordia por la gente pecadora y no a mirarles con su actitud de autojusticia que les condenaría al infierno. Seguir a Jesús es algo que trae novedad, algo nuevo. Mirad lo que les dice a los discípulos de Juan. Es interesante. Los discípulos de Juan estaban igual de confundidos que los escribas, porque les dice, Jesús, tus discípulos no ayudan como nosotros y como los fariseos. Y Jesús les corrige, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Cuando está el esposo es para celebración, ya cuando me vaya podrán ayunar. Y posteriormente le da una imagen que tenían que entender los escribas y los discípulos de Juan para entender qué es seguir a Cristo. No pones un parche viejo en un vestido viejo, porque lo único que causará es que la rotura empeore. Tampoco echas vino nuevo en odres viejos, sino que lo echas en nuevos odres. ¿Qué imagen nos está dando Jesús? Pues Jesús nos está enseñando que todos los rituales ceremoniales, las ofrendas y ayunos de los fariseos y discípulos de Juan no encajaban con el nuevo pacto que Jesús traía. Las ceremonias y rituales tuvieron su lugar, pero el nuevo pacto ya no valen. Jesús trae algo nuevo. Y al seguir a Jesús, para los escribas y discípulos de Juan, implicaba que todas sus ideas y presuposiciones sobre el reino serían destruidas para darles algo nuevo, una verdadera perspectiva sobre lo que era seguir a Jesús y qué era el reino de Dios. Seguro que quieres seguir a Jesús, porque Él va a destruir todas tus ideas y presuposiciones sobre el reino de Dios y te va a dar algo nuevo. Va a destruir todas las cosas que tienes aquí montadas para hacerlas nuevas. Seguro que quieres seguir a este Jesús. Y Jesús continúa haciendo milagros. Primero, en el versículo número 18. Mientras él hablaba con los discípulos de Juan, llega un hombre principal, pues probablemente un dirigente de la sinagoga, para decirle que su hija acababa de morir y sabía que Jesús tenía ¿qué? Autoridad. Jesús es rey.
de todo. Y Jesús inmediatamente se va de allí, corre a la casa del principal, pero de camino, una mujer con una enfermedad crónica tiene tal confianza, tal fe en la autoridad de Jesús que dice: si tocares solamente su manto, seré salva. Pensad en la fe que tenía esta mujer. Con tan solo tocar el manto de Jesús, seré sanada. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué sanó a esa mujer? Tu fe. Tu fe te ha salvado. De la misma manera que el centurión, de la misma manera que los que trajeron al paralítico, esta mujer tuvo fe en la autoridad de Jesús y fue sanada. Pero mirad, la historia continúa y cuando Jesús entra en casa del principal y dice: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, dice que toda la gente en la casa se empezó a mofar de él. ¿Te puedes imaginar? ¡Qué ridículo! Tú estás loco. ¿Cómo va a estar muerto? ¿Cómo va a estar dormida si lleva un montón de tiempo muriendo? Y mírale la cara. ¡Estás loco! Se reían de él. Oposición. Finalmente fueron echados de allí y Jesús levanta a la niña. Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Y al salir de allí, 2 ciegos le siguieron y gritaron: ¿qué? Ten misericordia de nosotros. ¿Hijo de quién? De David. ¿Qué le están llamando? Rey. Tú eres el hijo prometido de David. Ten misericordia de nosotros. Estos ciegos no estaban tan ciegos. Veían más que los escribas y fariseos. ¿Veis lo que está haciendo con nosotros Mateo? Leprosos, marginados. Centurión, enemigos de Israel. Demoníacos, un publicano, enemigo de Israel. Un principal, 2 ciegos. ¿Quién es verdaderamente ciego en esta historia? Estos hombres sabían que este era el prometido hijo de David con plena autoridad y confiaron en él, y Jesús sanó a los 2. Y su fama se extiende por todos los lugares a causa de su enseñanza y los milagros que hacía con gran autoridad. Quiero daros 5 aplicaciones rápidas sobre este texto. ¿Qué hemos aprendido de estas? Son 12 historias, sé que son muchas. He intentado resumirlas lo mejor que he podido. 5 cosas sobre qué es verdaderamente seguir a Jesús. Número 1. Sigue a Jesús recordando que Él tiene autoridad sobre todo, incluido tu vida. En estos 2 capítulos hemos visto a Jesús demostrar su autoridad sobre todo: enfermedades, discapacidades, demonios, sobre la misma creación, sobre la mismísima muerte, pero por encima de todo, Jesús tiene autoridad para perdonar los pecados, haciéndole Dios. Y hace esto, hace discípulos de los lugares, de las personas más inesperadas, como leprosos, ciegos, traidores, pecadores. Si queremos entender esto, Iglesia, seguir a Jesús es un constante reconocer que Jesús tiene autoridad sobre todo, incluido nuestras vidas. Pablo lo dice de esta manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces llegará un día en que todo, absolutamente todo, esté tangiblemente y plenamente
ante los pies de Jesús, a los pies de Jesús. Qué glorioso día, ¿no? Esta semana hemos visto caos, conflicto en nuestro mundo, ¿sí o no? La esperanza para el creyente es que un día el buen Rey Jesús vendrá y traerá justicia, y todas las cosas serán hechas nuevas. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Pero hoy, hermano y hermana en Cristo, y cada día, la autoridad de Jesús tiene que ser palpable en tu vida. Cuando Jesús te pida hacer algo que contradiga tu autoridad o la autoridad que tú piensas que tienes sobre tu vida, tienes que someterte al Rey Jesús, si realmente eres del reino de Jesús, ¿no? Es contradictorio decir, sí, mi Rey es Jesús, pero solamente sobre estas áreas de mi vida, estas áreas las controlo yo, entonces ya no es Rey. Ya es tu mascotilla que la invitas cuando necesitas ser sanado, No, Jesús es Rey sobre todo. Entonces reconoce su autoridad hoy como seguidor de Jesús, rindiendo cada área de tu vida a su autoridad. ¿Sabes de qué áreas me estoy refiriendo? No las conozco yo, pero tú las sabes. Rinde esas áreas al Rey Jesús. Número 2. Sigue a Jesús sin reservas. Durante el transcurso del texto vemos a multitudes siguiéndoles, pero a medida que la gente va entendiendo que seguir a Jesús implica seguirle sin reservas, la gente empieza a echarse para atrás. No sé si debo seguir a este. No tener dónde reposar mi cabeza, no tomar decisiones basadas en el dinero, tener que pasar por tormentas para que me demuestre su autoridad, formar parte de una familia compuesta por personas de otras ideologías sobre cómo debe funcionar el gobierno. Muchos decían, mejor no seguir a Jesús. Pero hoy te pregunto a ti, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué le sigues? ¿Le sigues por los beneficios que te aporta estar cerca de Jesús? Un poco aprovechón, ¿no? Este hombre tiene mucho dinero, es socio del Sevilla o del Betis, y si me hago amigo de él, cuando vaya a comer con él, me invitará a comer, el domingo me dará su carnet del Sevilla o del Betis para ver los partidos, me tengo que hacer amigo de él. Mucha gente sigue a Jesús de la misma manera. Le sigo por los beneficios que me aporta seguir a Jesús. Y Jesús dice, no, eso no es verdaderamente seguirme. Le sigues porque un día te podrás enfermar y necesitas a alguien que te sane. Le sigues pero con límites, siempre y cuando no afecte tu cartera o no te incomode. Le sigues hasta que te enteras que alguien con otras ideas sobre cómo debe funcionar el gobierno forma parte también del grupo. Iglesia, seguir a Jesús implica seguirle por sus grandes enseñanzas, por su poder milagroso, pero por mucho más. Seguir a Jesús implica seguirle cuando te sana y cuando te mete a propósito por una tormenta. Seguir a Jesús implica seguirle aunque te diga que dejes atrás tu herencia. Hermanos, sin reservas, sigue a Jesús. Número 3. Sigue a Jesús con fe, sea grande o pequeña. ¿Os habéis dado cuenta de que los que fueron sanados y los que eran verdaderos discípulos de Jesús tenían en común una cosa? ¿Qué era? La fe en la autoridad de Cristo. Jesús sanó al siervo del centurión, al paralítico y a los ciegos, ¿por qué? Por su gran fe. Pero Jesús también rescató a los discípulos de poca fe. ¿Os habéis dado cuenta? El punto es que ambos tuvieron ¿qué? Fe. Aunque sea poca o mucha. Una manera en la que he escuchado este concepto ilustrado, y me toca el corazón, es montándose en avión. Todos sabéis que yo los aviones somos como el aceite y el agua, o sea, es que no nos llevamos bien los aviones y yo. Pero, para ilustrarlo, imagínate a dos personas que entran en un avión. Esto relata la historia de mi mujer y yo creo. Por un lado, tienes a personas que disfrutan del viaje, mi mujer, le encanta la experiencia, la comida, bueno, está bien, pero las pelis en la pantalla táctil, mis hijos les encanta, ¿no? 20.000 películas ahí mismo. Les encanta. Después tienes a otros como yo,
Sí, subo al avión, pero aterrorizado. Leo detenidamente el protocolo de seguridad en caso de emergencia. Me conozco todo el protocolo. Escucho cada palabra que sale de esos labios de esa azafata o azafato para que si en el caso de que me caiga al agua sepa cómo conducirme. O sea, lo tengo todo calculado, ¿no? El avión despega y finalmente llega al destino. ¿Cuál de los dos pasajeros se baja de ese avión? ¿Cuál? ¡Los dos! ¡Los dos! Porque los dos tuvieron suficiente fe para subirse al avión. Entonces, el punto es, tienes fe a medida que sigues a Jesús. Pero, si tienes fe, te animo a tener fe en Jesús, pero mucha fe en Jesús, porque te permitirá descansar en Jesús en medio de la enfermedad, tormentas e incluso la muerte que llega a tu vida. El tener mucha fe en Jesús, sí pasarás por las mismas pruebas que el resto de los creyentes, pero el tener mucha fe en Jesús, el creer plenamente en Jesús, te ayudará a descansar en Jesús en medio de las tormentas, enfermedades y muerte. Por el contrario, si tienes poca fe en Jesús, Jesús te salvará porque es tu Rey, pero a través de la enfermedad, tormenta y muerte, lo que te conducirá es la intranquilidad y la ansiedad, como lo hemos ilustrado con los discípulos. Y aún así, Dios utilizará estas circunstancias para hacer que tu fe crezca, para su gloria y para demostrar su autoridad. Número 4. El seguir a Jesús significa ser parte de algo nuevo. Ahora, a todos nos encantan las cosas nuevas, ¿no? El olorcillo de los zapatos nuevos, de un coche nuevo, nos encanta. Pues mira, Jesús vino a traer algo nuevo. Pero como vimos en la historia de los escribas o los discípulos, Jesús habla de traer una nueva cosmovisión a los que quieren seguirles. Él trae un vino nuevo en un odre nuevo. El seguir a Jesús significa que Jesús va a hacer algo nuevo en ti, incluyendo la mayoría de las ideas, presuposiciones y creencias que pensabas que eran verdad. ¿Seguro que quieres seguir a Jesús? ¿Estás preparado para que Jesús coja tus creencias e ideas y las haga nuevas? ¿Estás preparado para escuchar a Jesús que tu forma de adorar y tu forma de hacer ceremonias no valen para nada y que tienes que adoptar nuevas normas, formas de vida que encajan con el reino de Dios? ¿Estás preparado para que tu familia espiritual esté compuesta por personas que nunca hubieses pensado formar parte? ¿Estás realmente preparado para ser hecho nuevo? Y número 5, para terminar, el no seguir a Jesús tiene implicaciones terribles. Hay varias advertencias en este texto. Por ejemplo, en la historia del centurión, leímos de aquellos que conocían la Biblia, la habían leído 1000 veces, pero aún así no creían en Jesús como Rey de todo y como Salvador del pueblo. Y la consecuencia fue esta: serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto de seguir a Jesús es radical. O le sigues sin reservas, o serás condenado al infierno. No basta con simplemente creer que Jesús es un buen maestro y un hacedor de milagros. Debes creer que Jesús es el Rey prometido de Israel, que vino a salvar a enfermos como tú de tu pecado de incredulidad. Hoy, por amor a Dios, te suplicamos que tengas fe en Jesús. Hoy, aunque pienses, soy demasiado pecador, no. Jesús vino a rescatar a enfermos. Eres exactamente lo que estás diciendo es verdad. Por eso necesitas ir a Jesús. Hoy puedes pensar, bueno, más adelante, cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo. No, sigue hoy a Jesús. O puedes pensar, bueno, ya tengo mis tradiciones, mis costumbres, estas ya me valen. No, solo este nuevo pacto que Jesús ofrece de salvación por medio de su muerte puede salvarte y hacerte parte de este reino compuesto de enfermos hechos sanos, de gente de diferentes ideologías políticas unificados para seguir a un solo rey, este reino de diferentes naciones y etnias bajo el Rey Jesús. Entonces, hermanos, sigue a Jesús sin reservas. Sigue a Jesús con gran
fe. Vamos a orar. Padre amado, gracias porque eres un buen rey. Gracias porque todo, absolutamente todo, está bajo tu autoridad. Gracias porque tú has venido a rescatar a pecadores. Gracias porque tú tomaste esta iniciativa, tú llegaste a nosotros como a Mateo y dijiste, sígueme. Y era irresistible, era la voz de nuestro rey, la voz de nuestro pastor, ¿cómo íbamos? Es que no podíamos hacer otra cosa pero seguirte. Y gloria a Dios por ello. Gracias, Padre, que escogiste al leproso, al ciego, al enfermo, porque eso somos todos los que somos parte de tu reino. Éramos ciegos que han sido dados vista, éramos leprosos que fueron sanados, metafóricamente hablando, obviamente. Pero, Señor, tú lo hiciste, tú nos levantaste de los muertos, éramos muertos espirituales que necesitaban ser vivificados para reconocerte como Rey. Gracias, oh Señor, por ello. Y ahora, Señor, nos llamas a un discipulado radical, sin reservas, donde nos demandas todo. Padre, ayúdanos a tener mucha fe en medio de este caminar de discipulado. Ayúdanos a reconocer tu autoridad sobre cada área de nuestra vida, que no haya ni una sola área de nuestra vida que no cedamos ante el Rey Jesús. Y Padre, te pido por aquellos que, sí, siguen a Jesús, entre comillas, pero es por los milagros y las cosas que pueden recibir de Jesús, que hoy realmente puedan creer en ti como Rey de sus vidas y te sigan sin reservas. Ponemos este tiempo en tus manos, descansando en el poder de tu Espíritu de transformar corazones y confiando en el poder de tu palabra, que es la única esperanza de que nuestra iglesia sea edificada y de que inconversos vengan al arrepentimiento y fe. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús.